¿Qué tal? Muy buenas noches. Por fin ya de regreso aquí a mi hogar después de esa conferencia de prensa que les manejaba yo por la mañana, que iba a dar a la 1 de la tarde el Partido del Trabajo para hacer un posicionamiento político en respuesta a la altanera grosería y soberbia de la candidata del PRI, Alejandra del Moral, que ya ustedes conocen. Pero bueno, ya el PT también tuvo un posicionamiento el día de hoy, acompañando a Morena en el mensaje que dio la líder estatal del partido y el propio senador Higinio Martínez, coordinador de la campaña de Delfina Gómez. Sí va a haber debate, van a asistir al debate. Yo decía que por la mañana una sugerencia es, si las cosas están así de manera grosera, altanera, y el Instituto Electoral no responde como debe ser como institución y árbitro de la contienda electoral, y el propio Tribunal Electoral del Estado de México pues no haría tampoco lo propio, pues porque tiene que ir Delfina a soportar groserías del equipo de campaña de Alejandra del Moral. Pero bueno, se va a asumir el reto, va a estar la maestra Delfina Gómez mañana. Hay que estar muy atentos a las 8 de la noche. Dicen que no ha habido mucha difusión, yo creo que sí, al menos la suficiente, y los que estén interesados ahí podrán seguir de cerca este debate y podremos ver qué es lo que ocurre. Tendrá que ir, me imagino, más moderadita, no tan grosera, la Alejandra sin moral. Y lo mejor es irse por el lado de las propuestas muy concretas, muy puntuales, que pudiera ser la maestra Delfina Gómez en respuesta a las groserías de Alejandra sin moral, y esto para convencimiento mayor de los mexiquenses, porque es un hecho que este puntaje que tiene Delfina Gómez de alrededor del 20%, más o menos, según las encuestas, más de 10 encuestas, pues no va el debate a tener una gran repercusión para que levante mucho a Alejandra de Moral unos puntitos, si es que gana el debate, porque también hay que ver primero eso. Pero yo regreso con el tema ahora de si Alejandra de Moral ha sido eh, partícipe o ha sido la actora principal de la violencia verbal que puede derivar en violencia física en el Estado de México. Pues también hay otro tipo de violencia, y es la violencia imperial. Ya este es el tema a lo que voy. Este alineamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o Suprema Corte del Poder Conservador, porque no es a favor del pueblo, de Estados Unidos, a través de su embajada, de los medios de comunicación mexicanos y de la oposición en el Congreso, encabezados por su líder Claudio X González, en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues resulta que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como debe saber, anuló el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional hacia la Sedena. Esto ya fue anulado, argumentando que era violatorio al artículo más bien 21 constitucional, que habla de las cuestiones de la seguridad pública en el país. 8 votos a favor de la propuesta de la ministra, de la presidenta Norma Piña y sus secuaces, 13 en contra, que argumentaron la necesidad de que las fuerzas de seguridad concentradas en la Guardia Nacional siguieran teniendo asesoría y cercanía con la Defensa Nacional por aquello de la disciplina, el orden, el adiestramiento. Pero bueno, a esto se niega la señora Piña y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues votaron a favor de que de plano la Guardia Nacional sea separada de la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, por eso decimos, o se dice ya, que la Corte Suprema del Poder Conservador está en ese sentido, en la desaparición de la Guardia Nacional, como afirma así el deseo más bien de la Suprema Corte o de estos ministros,
en contubernio con el grupo conservador, el bloque conservador en México, es que de plano desaparezca la Guardia Nacional. Esto lo decía ayer en la tarde-noche, en su intervención de todos los días, Gerardo Fernández Noroña, y eso es claro. Bueno, pues no les interesó, no tomaron en cuenta la, digamos, la disminución de los delitos que ha combatido la Guardia Nacional, porque ahí está los señalamientos que se han hecho de la disminución de delitos desde que la Guardia Nacional ha hecho su aparición de todo tipo en México, y además la encuesta que del propio INEGI y desde el gobierno federal se da en el sentido del apoyo que tiene el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional por parte de la población, que es muy alto. Pero esto no les interesó a los ministros de la Suprema Corte. Por eso dice el presidente de la República que hay ya dos polos muy claros: los que están a favor del bloque conservador, del bloque dominante, digamos, del poder oligarca en México, y el pueblo mexicano que quiere otra cosa. Bueno, pues ahí está. Este comportamiento de la Suprema Corte pues está ligado directamente con la Embajada de Estados Unidos. Ken Salazar fue a visitar al presidente de la República a Palacio Nacional. A su salida no hizo declaraciones con la prensa, no lo quiso hacer. No estamos ciertos de hasta qué grado se llegó en la discusión por las acusaciones que el presidente de la República hizo en contra de agencias como la DEA o como la CIA, que están practicando espionaje en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, del propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ayer pues los denunció precisamente por un injerencismo pues grosero, y yo diría que hasta estúpido, en los espionajes que se están realizando y que han merecido pues una respuesta de Estados Unidos, al parecer todavía no en la persona del presidente Joe Biden, pero dice Andrés Manuel López Obrador que de ese lado del presidente de Estados Unidos no hay problema, pero sin embargo los yanquis se siguen portando mal desde el partido republicano, y pues están haciendo presión en contra del gobierno mexicano, aliándose precisamente con los miembros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los medios de comunicación tipo Reforma Universal, Crónica, etcétera, quienes son realmente ya en estos momentos un asco, son prácticamente vomitivos. Hay un personaje, un amigo, Alberto Carral, lo menciono, espero que no sea yo indiscreto, pues es analista en materia de políticas públicas y en geopolítica internacional, y él ha comentado, me ha enviado, pues me envía continuamente análisis que son muy interesantes de ver, y dice que efectivamente la intención de Washington es de doblegar a México y convertirlo prácticamente en colonia, recordando el pasado mexicano, porque no ha podido someterlo con Andrés Manuel López Obrador, no los ha podido someter como sí lo hicieron con presidentes tipo Vicente Fox, Fecal, Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto. Recordarán los vergonzosos papeles que han hecho esos tres personajes en el pasado, como el que recordamos aquí en el Estado de México en la visita de Barack Obama y Justin Trudeau, ministro de Canadá, en el encuentro trilateral de los tres gobiernos en el Tratado de Libre Comercio, que prácticamente pues no lo pelaron, y eso el papelón. Y por eso se explica también, por otro lado, la cuestión de que en el mundo se está convirtiendo en un mundo multipolar que Estados Unidos no quiere permitir, no lo desea, porque hay una política en el mundo, China, Rusia, la India, precisamente los países que he mencionado, en el que ya pues acabe el dominio del dólar, a lo que no quiere pues el gobierno de los Estados Unidos ceder. Es en estas naciones, por ejemplo, concentradas, digamos, China y Brasil. China ya está a punto, si no es que ya, de rebasar, más bien la India, de rebasar a China en la nación más poblada del mundo. Y en este grupo de los BRICS están precisamente estas dos naciones, China, la India, además de Brasil, de Rusia,
de Sudáfrica y probablemente otros países más no tarden en agregarse, incluido México. Pero ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera? Hemos ido recogiendo datos de días anteriores, pero hoy sí, ya ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular o declarar inconstitucional el hecho de que la Guardia Nacional siga siendo administrada operativamente por la Defensa Nacional, AMLO dice lo siguiente en 5 puntos fundamentales en la mañanera de hoy. Primero, los ministros de la Suprema Corte, según el presidente de la República, han estado actuando de manera facciosa, no con un criterio jurídico, sino político, obedeciendo, en este caso, al estilo de Felipe Calderón y de Genaro García Luna para corromper a la Guardia Nacional, que sería su intención final. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Suprema Corte del Poder Conservador están al servicio precisamente de las cúpulas del poder, como decíamos, oligarcas y no del pueblo. AMLO instruyó entonces, dada ya esta determinación de la Corte, de que Rosa Isela Rodríguez, su titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues mantener al general Daniel Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional, pero informar al mismo tiempo a todos los elementos de la corporación que mantendrán sus derechos laborales, sus mismos salarios, sus prestaciones, al igual que todos los elementos de la Defensa Nacional, para no preocupar este cuerpo policial de la Guardia Nacional, a sus elementos, y que tengan garantizados todos sus derechos, que no serán afectados tanto los de los elementos como de sus propias familias. Y finalmente, algo que habla de la personalidad del presidente Andrés Manuel López Obrador: necio, terco y voluntarioso, pero muy patriota, no se da por vencido, y dice que presentará de nueva cuenta una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional dependa otra vez de la Secretaría de la Defensa Nacional, y tiene tiempo para hacerlo. Él se va el próximo año, pero dice que le alcanza para que el próximo año, el 2024, cuando se renueve el Congreso Federal, en el mismo momento en que se hagan las elecciones para el cambio de titular de la Presidencia de la República, pero también del Congreso, solamente que en funciones entran primero los diputados y senadores y después, pocos meses después, el nuevo presidente o presidenta de la República, y él confía en que el próximo Congreso federal en México tenga una mayoría calificada, no mayoría digamos general, digamos de 50% más uno, sino tiene que ser una mayoría calificada, 2/3 partes de los votos en una asamblea legislativa de ese tenor, de ese tamaño, es la que puede hacer reformas constitucionales. Él cree en el pueblo de México, y prácticamente entre líneas hay que leer. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo un llamado al pueblo de México a que el próximo año, a la hora de elegir al presidente de la República, no solamente lo hagan por el candidato de Morena, quien sea, pero sobre todo que salgan los mexicanos también a votar por una mayoría absoluta o una mayoría calificada de miembros de la Cuarta Transformación en el Congreso Federal. Ese es el llamado más importante. Necesitamos, como antes decían, bueno, pues sí, vota por el presidente, pero pues vota por otro en el Congreso para que el presidente no tenga todo el poder. Pues aquí necesitamos el poder total, el poder del presidente de la República para definir el rumbo, constitucionalmente hablando, el nuevo rumbo de México, que eso es lo que nos permite seguir manteniendo toda la estructura que ha creado el presidente de la República en materia económica, de beneficio social para la población y para la elaboración de nuevas leyes en favor de la nación, en favor de México, no de los oligarcas ni del intervencionismo extranjero, y mantengamos una ruta soberana, una ruta
en favor de la población mexicana. Con esto me despido, gracias por su atención, nos alargamos un poquito, pero espero que me siga la insistencia que yo le hago a usted de suscribirse a mi página en YouTube, Sociedades de Pensamiento, anótelo así, @Sociedades de Pensamiento pegadito en minúsculas, ahí nos encontraremos, ahí nos puede dejar usted un mensaje, una opinión, y darme like si es que aprueba el comentario, o incluso hasta reprobarme 2 o 3 veces, también lo puede hacer. Si recibe este mensaje por Facebook o por otras redes, como puede ser WhatsApp, ahí cuando reciba este video, simplemente baje y en su dedo oprima el lugar donde dice YouTube, lo mandará directamente precisamente a mi página, ahí sí se podrá suscribir. Gracias, buenas noches, hasta mañana.